hermanos, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver dos citas bíblicas, Hechos 2:44 y Hechos 4:32. Aleluya. Vamos a leer estas referencias bíblicas para calzar el mensaje de hoy en el nombre de Jesucristo. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, debemos estar juntos, unidos y tener en común todas las cosas. Hechos capítulo 4 versículo 32 dice, sí, cierto, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces ahí están dos referencias bíblicas, hermanos, en relación a la vida cotidiana de la iglesia de Cristo que nació en aquel Pentecostés, hermanos, en aquel día del Pentecostés, cuando la iglesia dijimos que nació su primer amor, ¿verdad? Hemos estado hablando de esto, hermanos, de este eslogan que nuestro director general de la asociación, nuestro hermano Josué Pérez Pardo, Dios le dio, y creo que es muy acertado, hermanos, porque la iglesia de Cristo y nuestra asociación necesita, hermanos, un cambio verdadero, hermanos, en sus vidas, en su administración, en su relación con Dios. Necesita vivir un avivamiento como al principio, hermanos. Tenemos genes espirituales que nos dejaron de una iglesia llena de avivamiento y del poder de Dios, hermanos, y esos genes tienen que salir ahora, hermanos, que el Señor nos está haciendo ese llamado, y este llamado lo resume en esta frase: vuelve a tu primer amor. Iglesia, vuelve a tu primer amor. Gloria al Señor. Quiere decir que existió un primer amor en nosotros, en nuestro tiempo, en el cual nos apasionamos, nos entregamos, hicimos todo por el Señor, crecimos espiritualmente, recibimos dones, ministerios, hicimos cosas a veces hasta increíbles, hermanos, y de repente, hermanos, las situaciones, los problemas, las cuestiones de nuestra vida nos hicieron, hermanos, apagar ese fuego, y ahora solo somos un pábilo que humea, hermanos. Pero dice el Señor que Él no quebrará la caña cascadas ni apagará el pábilo que humea. Gloria al Señor, hermanos. Él volverá a encender ese fuego en la vida de la iglesia. Gloria al Señor. De hecho, yo creo que entre más cerca está la venida del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo trabaja en la iglesia, hermano, para que la iglesia encienda el fuego del don de Dios, el fuego del Espíritu Santo, y se vuelva a su primer amor, para que cuando venga Cristo, hermano, la iglesia esté esperándolo con gozo, con alegría, con amor eterno. Gloria a Dios, esté deseando la venida de nuestro Señor Jesucristo, esté lista, aleluya, enamorada del Señor, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Yo sé que el Señor viene pronto y que muchos a veces nos despreocupamos por esto, pero Dios está despertando a la iglesia, hermanos, y lo va a hacer, hermanos, y va a cumplir su palabra trayendo un avivamiento, no solo a estas congregaciones de Comunidad Cristiana, sino a las congregaciones de la asociación a la que pertenecemos, y no solo a esta asociación, sino a todas las iglesias cristianas en todo el mundo, hermanos. Dios va a traer un gran avivamiento del poder de Dios, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. México tiene que recibir ese avivamiento, hermano, porque es el tiempo de volverse a su primer amor. Decíamos rápidamente, ya traemos dos enseñanzas atrás de esta, hablando sobre este punto. Cuando nació el primer amor de la iglesia
Creemos que fue allí en ese día del Pentecostés donde vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La iglesia experimentó cosas que jamás había experimentado, de la manera que no se imaginaban, hermanos. Fueron transformados, fueron cambiados, fueron, hermanos, otras personas nuevas, hermanos, y fue el inicio de la iglesia. Ahí nació su primer amor. Y decíamos que había tres características que resaltaban mucho en este primer amor de la iglesia. La primera fue que ellos predicaban el evangelio. Ellos se dedicaron a predicar el evangelio, todo el mundo conocido. Hablaban con denuedo, hablaban con poder, hablaban con la gracia de Dios, y la gente se convertía porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Y luego la segunda cosa que resaltaba mucho, hermanos, eran los milagros, señales y prodigios, maravillas que se hacían entre ellos, hermanos, por la mano de los apóstoles, hermanos. Había sanidades, había milagros, los endemoniados eran liberados, hermanos, eran llenos del Espíritu Santo, hacían reuniones del poder de Dios, hermanos, la gente se salvaba, hermanos, sucedían cosas realmente milagrosas que el Espíritu Santo respaldaba, hermanos, para manifestar el evangelio en esos tiempos, hermanos. Así que la iglesia vivía en una vida sobrenatural, hermanos, y es como debe vivir la iglesia hoy en día, una vida sobrenatural. Gloria a Dios. Pero la tercera cosa, hermanos, que yo veo que resalta mucho en el primer amor de esta iglesia, hermano, ¿está conmigo? Le he llamado la coinonía. Coinonía. Esa palabra coinonía, hermanos, dice que es un concepto teológico que significa comunión. ¿Cómo significa? Comunión. Como tal, se refiere a la comunión eclesial y a los vínculos que ésta genera entre los miembros de las iglesias cristianas. La comunión, la coinonía con la que ellos vivían. Ellos generaban, hermanos, vínculos entre ellos tan poderosos, hermanos. Era una comunión tan gloriosa que ellos vivían, hermanos, que era de admirarse por todas las personas que los veían, hermanos. Era una iglesia, hermanos, que realmente, hermanos, vivía una vida en común, hermanos. Como dice aquí, tenían en común todas las cosas. Eran de una sola alma y un solo corazón, aleluya. Nadie decía ser suyo esto ni lo otro, sino que todos, ¿verdad?, participaban en una hermandad gloriosa, hermanos, envidiable, hermanos, y que al día de hoy, hermanos, pues carecemos mucho de eso, hermanos, desafortunadamente. Por eso el llamado a volver a nuestro primer amor, la comunión. Creo que en relación a este punto, hermanos, creo que fue el desafío más grande de la iglesia naciente, el poder vivir una vida llena de comunión entre ellos. Y el trabajo más titánico del Espíritu Santo fue mantener en comunión a esta iglesia, conformarla como el cuerpo de Cristo, donde habita el Espíritu de Cristo, hermanos. Gloria al Señor. No había entre ellos, hermanos, cosas así como la que luego nosotros, que nos enojamos, nos molestamos, nos hacemos desaires y esas cosas. No había esas cosas entre ellos, hermanos. Por eso se escribió y por eso destaca esta situación entre ellos como parte de su primer amor, hermanos. Porque era una iglesia, hermanos, si no se puede llamar perfecta, quizás se pueda llamar, hermana, una iglesia de verdad bien unida, bien hermanada, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, y entre ellos había vínculos entre ellos tan fuertes, hermanos, que nadie decía ser suyo esto o lo otro, sino que hasta vendían sus propiedades y daban el dinero a los apóstoles para que ayudaran a los pobres y nadie tuviera necesidad, hermanos. Era una situación muy hermosa que se vivió en el primer amor de esta iglesia. Gloria al Señor, porque fíjense, hermanos, fue un reto para la iglesia y un trabajo titánico para el Espíritu Santo
porque si bien podemos decir que el pueblo hebreo siempre por lo general tiene un carácter muy difícil y muy controversial, hermanos. Los hebreos, hermanos, eran muy difíciles en su carácter, muy controversiales, así que era muy difícil mantener una unidad perfecta entre ellos. Una ocasión Dios mismo lo dice en el Salmo, vamos a ver si podemos, si lo anoté aquí. En uno de los salmos dice que este pueblo lo llamó un pueblo contumaz y rebelde, porque todo el tiempo que estuvo en el desierto, Él los ayudó, los cuidó, los protegió. Dice que hizo que sus vestidos no se desgastaran, sus calzados no se desgastaran, les dio alimento, les dio agua, les dio sombra, les dio luz, les protegió toda la vida, pero ellos ni siquiera un sacrificio ofrecieron a Él ni nada, y todo el tiempo estuvo Dios batallando con un pueblo contumaz y rebelde. Quiere decir que entonces era un desafío, un reto muy grande, el lograr que una sociedad o una comunidad como la Nueva Iglesia, hermanos, tuviera una comunión perfecta, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Aleluya. Tal era la controversia de los hebreos que incluso, ¿quiénes fueron los que rechazaron a Jesucristo? Los hebreos, los judíos. ¿Qué hicieron con Jesucristo? Lo crucificaron porque no aceptaron su palabra ni su mensaje. De esa magnitud era el carácter, o es el carácter del pueblo hebreo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo logró, hermanos, o hizo que unieran sus vidas en una comunidad, en una comunión, en una coinonía, hermanos. Aleluya. Logró el Espíritu Santo que esa iglesia dejara todos los prejuicios sociales y económicos y de todo tipo, hermanos, porque dice su palabra que entre ellos habría a griegos, esclavos, libres, bárbaros, varones, mujeres. Ya no había ninguna diferencia entre ellos, hermanos. No había una distinción de decir, no, pues este es judío, este es griego, este es bárbaro, este es esclavo, todos eran uno en Cristo Jesús, aleluya. No decía ser estos son los ricos, son los pobres, ¿verdad? Esa es la iglesia de los ricos y esta es la iglesia de los pobres. No decían eso, hermanos, porque el Espíritu Santo había logrado, ¿verdad?, cerrar o acabar con esas situaciones. Si quiere lo busca ahí en Colosenses 3:11 y Gálatas 3:28. Logró el Espíritu Santo en esta iglesia que ellos se pusieran de acuerdo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se pusieran de acuerdo en todo. De hecho, en Mateo capítulo 18, 19 al 20, dice que es importante eso, que la gente se pueda poner de acuerdo. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en algo que van a pedir al Señor, dice, y creyendo lo van a recibir. ¿Se imagina, hermano? El ponerse de acuerdo significa mucho para Dios, y el Espíritu logró que la iglesia se pusiera de acuerdo. Si tan solo dos nos pusiéramos de acuerdo. Hay veces que ni el matrimonio se puede poner de acuerdo, y eso que son dos, ¿verdad? Pero si el matrimonio se pusiera de acuerdo en las cosas para hacer, para dirigir, para trabajar, para ayudar, para criar a sus hijos, les aseguro que el Señor les contestaría todas sus peticiones. ¡Aleluya! Por eso dice que el Espíritu Santo logró que esta iglesia se pusiese de acuerdo, viviera en comunión. Gloria al Señor. Aleluya. Y como resultado de eso, hermanos, vean lo que dice ahí en Hechos capítulo 2:47, ¿verdad? Ya lo estábamos leyendo. 2:47 leímos que dice así, dice, alabando a Dios
Ok, desde el 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían, ¿cómo, hermanos? Juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cuánto tiempo hace que usted no reúne a su familia y comen juntos así, con alegría y con sencillez de corazón? Tiene mucho tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre que se reúne uno, a veces que está el primo, el sobrino, el cuñado, el yerno, la nuera, y todos ahí comiendo, pero gruñendo, ¿verdad? Echándose, tirándose. Pero no, hermanos, ellos dice que estaban juntos, comían con alegría y con sencillez de corazón, ¿verdad? Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice que tenían favor ¿con quién, hermanos? Con todo el pueblo. No tenían problemas con el pueblo, no tenían problemas con la gente, hermanos, porque ellos reconocían que era un pueblo especial, que era una congregación especial, que era una comunidad diferente. Gloria a Dios, hermanos. Decían, míralos cómo se aman, míralos cómo se quieren, míralos cómo se ayudan, mira aquellos que predican de Cristo, mira aquellos que hacen milagros. No solo pasa eso, sino mira cómo se llevan entre ellos, se quieren, se aman, se apoyan, comen con sencillez de corazón, con alegría, aleluya. El pueblo, ¿verdad? Dice que el pueblo, tenían favor del pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿qué cosa, hermanos? Los que habían de ser salvos, hermano. Era un avivamiento glorioso que ellos estaban experimentando. Gloria al Señor. En Hechos 5:13 dice, a ver, otra vez estoy aquí en el punto crucial, que dice que el pueblo los alababa. ¿Sí? Ok, sí, cierto, aquí dice, desde el 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, ¿qué dice? Los alababa grandemente. No querían juntarse con ellos, pero los alababa ¿cómo? Grandemente, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Creo yo, hermanos, que esto tiene gran relevancia. Por favor, atiéndalo, hermano. Y es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque cómo tener entre este pueblo, entre este municipio, a un pueblo al que lo alaben grandemente, hermanos. Que el mismo presidente de Tepeji dijera, no, es que esos evangélicos son de veras personas excelentes, personas de cuidado, personas que de verdad habría que respetarlos y habría que pues reconocer su comunión entre ellos, hermanos. Eso sería genial para nosotros, ¿verdad que sí? Pero como hemos perdido mucho de eso, hermanos, por eso el llamado vuelve a tu primer amor, porque muchas veces el pueblo es el que menos nos alaba a nosotros, hermanos. A veces cuando oyes la palabra entre la gente, que los cristianos siempre tienen ya un mal concepto de los cristianos, hermano. No sé, porque a lo mejor la vecina de alguno son cristianos o se dicen ser cristianos y todo el tiempo los oyen peleando, gritando, ruidos en la cocina, el sartén vuela por acá y la olla vuela por allá, y gritos por acá y gritos por allá, y la gente dice, ¿y eso que son cristianos, hermanos? ¿Qué sentirá el Espíritu Santo, hermano? ¿Qué sentirá el Espíritu Santo cuando alguien dice, míralos y eso que son cristianos, cómo se pelean, todas las cosas que hacen? Dice que es cristiano y anda con una, anda con otro, anda drogándose, anda embriagándose, anda haciendo eso. Entonces, ¿para qué quiere uno ser cristiano? ¿Cómo? Para ser como uno de ellos. No, yo no quiero estar ahí.
Así que el hecho de que se escriba y diga que la gente los alababa grandemente significa, hermano, que habían alcanzado una reputación muy buena entre ellos. ¿Por qué? Porque lo que predicaban, lo que hablaban, los milagros que hacían, lo respaldaban con sus hechos, con su comunión, con su relación entre ellos. ¡Aleluya! Cosa que nosotros hemos perdido, hermanos. Hemos perdido. Gloria al Señor. En Hechos 4:13 dice que cuando veían que Pedro y los demás apóstoles, que eran hombres del vulgo, dice, y la forma en cómo hablaban y cómo se expresaban la palabra, dice, le reconocían que habían estado con Cristo. Aleluya. Es más, hermanos, allí en Hechos 11:26, hermano, la gente, hermanos, de tan buen testimonio que daban los cristianos, los creyentes, hermanos, en Jesucristo, la gente misma fue la que les llamó cristianos. Nosotros, o la iglesia, no se autollamó cristiano o cristiana, sino la gente fue quien les puso ese nombre, ese sobrenombre o ese apelativo. Les dijo, ahí van los cristianos. Ah, caray, ¿por qué les dicen cristianos? Pues, ¿qué no los ves? ¿No has oído hablar de Cristo? ¿Cómo era Cristo? ¿Cómo hablaba Cristo? El carácter de Cristo. Pues así son ellos, como Cristo. Aleluya. Es algo glorioso, es algo poderosamente relevante, hermano, el que la iglesia en su primer amor, hermano, vivía en tal comunión, en tal coinonía, hermanos, que la gente los aplaudía, la gente los alababa, la gente hablaba bien de ellos, la gente decía, esos son cristianos, esos son pequeños cristos. ¿Por qué significa cristiano? Pequeño Cristo, o uno que es como Cristo. Y Cristo significa ungido. Ahí están los ungidos de Dios. La verdad es que a veces, hermanos, y no lo digo no solo por ustedes, por mí, les aseguro que más de 3, 4 personas, seguro es que no tienen un buen concepto de nosotros, sabiendo que somos, ¿qué cosa, hermanos? Cristianos. Porque en algún momento nos han visto, hermano, hacer lo que no debe hacer un cristiano verdadero, hermanos. Y no digo en esta ocasión, hermanos, para acusarlos ni señalarlos, pero sí debiéramos pensar en que esta parte importante de la vida de la iglesia que resaltaba en su primer amor era la coinonía que vivían entre ellos, hermanos. No se trata, como dije hace 8 días, de volver a cantar los cantitos de antaño, ni de volver a hacer las cosas que antaño se hacían, hermanos, sino se trata de que la gente, la iglesia, hermanos, sufra realmente una transformación gloriosa desde su interior, gloria a Dios, y nazca en ella una pasión gloriosa para con Cristo, hermanos, y volvamos, hermanos, a ser como antes eran al principio, verdaderos hermanos en Cristo, una hermandad gloriosa, una hermandad inquebrantable, una hermandad, hermanos, en la cual, hermanos, la gente los aplaudía, los vitoreaba y decía, esos realmente son ejemplo entre la sociedad, aleluya. Y les aseguro que así fuera la iglesia, hermano, ya los puestos de gobierno que hubiera en el estado, en el país, hermano, estuvieran ocupados por cristianos, y la condición de nuestro México fuera diferente, porque no habría corrupción, no habría situaciones, hermanos, que lastimaran al pueblo, al país, hermanos. Pero la iglesia, hermanos, ha perdido su primer amor, hermanos, porque ha dejado esta situación en su vida. No sé de estadísticas, pero seguro que las estadísticas no nos favorecen mucho al ver que muchos cristianos, hermanos, se divorcian, problemas familiares. No sé qué dirán los jueces cuando los cristianos vamos y entre matrimonios nos peleamos, nos acusamos, los hijos, los padres.
cómo estamos dejando el nombre de la iglesia y de Dios cuando pasamos situaciones como estas delante de la sociedad, hermano. Y no digo que querramos quedar bien con la sociedad, sino digo que esto era parte de la vida del creyente verdadero. Cuando vivía en su primer amor, vivía una vida natural y sencilla, amándose, queriéndose unos a otros, perdonándose unos a otros, aleluya, soportándose, practicando la amabilidad, el perdón, la misericordia, la comprensión entre ellos, ayudándose en todas las cosas que fuera necesario, hermanos. Era un gran avivamiento, hermanos, que se llevaba a cabo. Gloria al Señor. Era una forma de predicar, hermanos, que la gente reconocía. Hay una frase, hermanos, que escuché o leí por ahí en un libro que dice: predica el evangelio de todas las formas posibles y si es necesario usa las palabras. ¿Ves? Predica el evangelio de todas formas posibles y si es necesario usa las palabras. Usted dirá: no, hermano, pues si no hablamos, ¿cómo predicamos? Sí, podemos predicar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de tratarnos. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. La iglesia predicaba de esa forma, hermanos, y a veces usaba las palabras para predicar. Pero sus vidas eran tan ejemplares, hermanos, que dice aquí que la iglesia, que el pueblo los alababa grandemente. ¿Sí o no dice ahí? Y que reconocían que habían estado con Jesús y que les dijeron: son cristianos, porque no les queda otro apodo más que decir que son cristianos, porque son como Cristo. Aleluya, dele un aplauso al Señor Jesús, hermano. Porque en un sentido general hemos perdido esto, hermanos. Hemos perdido esto que, por eso un llamado a la iglesia: vuelve a tu primer amor. Yo espero, hermanos, que este 100 aniversario, donde nos van a congregar, ¿cuántas personas caben en ese auditorio? Como 20,000 personas, hermanos. Que por lo menos 20,000 personas que representen nuestra asociación, hermanos, en aquel lugar, podamos unirnos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, quitando las diferencias y los prejuicios entre nosotros. Deseo yo hoy de todo corazón que en aquel día pueda Dios hacer un milagro en la vida de nuestra asociación y en la vida de nuestras congregaciones, gloria al Señor, donde podamos presentarnos como un solo cuerpo delante de Dios, que nuestras vidas sean transformadas y que volvamos al primer amor, predicando el evangelio, viviendo los milagros y viviendo en plena comunión unos con otros, amándonos unos a otros como el Señor Jesucristo dijo que lo hiciéramos, hermanos. Perdonándonos unos a otros, comenzando con la familia, gloria a Dios, continuando con los vecinos, siguiendo con los hermanos, podamos lograr que una iglesia pueda ser alabada por las personas de allá afuera, hermanos, lejos de ser criticada como ahora somos criticados, hermanos. Si bien les voy a decir algo, si bien creíamos que lo más difícil es ver milagros aquí, sanidades y prodigios, ¿qué creen? Lo más difícil es ver una iglesia realmente unida, viviendo en comunión verdadera, hermanos. Eso es lo más difícil. Ese es el reto, el desafío más grande, lograr que una iglesia se pueda poner de acuerdo en todas las cosas. Porque es luchar contra el carácter personal de cada uno de nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos creen que Cristo tiene poder para hacerlo? ¿Cuántos creen que Cristo tiene poder para lograrlo? ¿Y cuántos se dispondrían a hacer esto en sus corazones? Volver a su primer amor y volver a tener esta coinonía unos con otros. Aleluya. Dele un aplauso al Señor si es que usted lo cree.
Porque, hermanos, si esto no fuera así, si la iglesia no vuelve a esta vida de comunión unos con otros, hermanos, si la iglesia no comienza a resolver sus problemas matrimoniales y de familiares y sus problemas entre ellos, entre las congregaciones, porque desafortunadamente a veces en las congregaciones hay problemas de grupos, de familias. Tristemente se ha visto iglesias divididas por diferencia de pensamientos o de opiniones. Aleluya. Así que si no existe una unidad así, hermanos, si no existe una comunión así, hermanos, de nada sirve que en la iglesia haya milagros, prodigios, y de nada sirve que la iglesia predique, proclame, profetice, hermanos. Dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 13, dice, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿De qué sirve que las iglesias hablen lenguas humanas y angélicas y hablemos lenguas y profeticemos y cantemos en el Espíritu, hermanos, si no hemos podido lograr tener una buena relación entre nosotros? Aleluya. Si bien Dios ha limitado o ha puesto, ¿cómo puedo decirles?, en jaque la relación que debemos tener con Él, teniendo una buena relación con nosotros. Porque dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no le ves si no amas a tu hermano que no le ves? Digo que le ves. No lo vemos ya de tanta ira que tenemos, ¿verdad? Si dices que amas a Dios que no lo ves, ¿cómo? Y no amas a tu hermano que le ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? O sea, puso en cuestionamiento nuestra relación con Dios a la relación que debemos de tener unos con otros, hermanos. ¿Está conmigo? Quiere decir que si usted esta tarde está enojado conmigo, ¿cómo puede estar viendo la palabra? ¿Cómo puede estar alabando a Dios? ¿Cómo puede usted decir, no, yo amo a Dios, soy espiritual, si usted no tiene una buena relación con sus hermanos, con su esposa, con sus hijos, con la iglesia de Cristo, hermanos? Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como un címbalo que retiñe, un ruido que hago cada vez. Aleluya. El 2 dice, si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, vamos a poner un ejemplo, a ver si no me equivoco. Vamos a suponer la hermana Angélica tiene tanta fe que mueve las montañas, sana a los enfermos y todo, pero le hizo una jugadita a una hermanita aquí, la hizo enojar, le hizo una mala jugada. ¿Usted qué cree que ella, al ver que ella hace milagros y todo, ella se va a sorprender? ¿De qué sirve que hace milagros y cómo me trató a mí? O sea, ¿cómo? Si yo hago milagros, si yo tengo una fe grande, si yo hago cosas extraordinarias, pero no hay en mí amor, dice, nada soy. Entonces, si predico por todos lados como lo hacía la iglesia y hago señales y maravillas en el nombre de Jesús, pero mi relación con mis hermanos no es buena, Dios dice, nada somos, no tiene caso. Por eso decía yo que el reto más grande para la iglesia fue mantenerse en esa buena relación entre ellos, hermanos. Y esa buena relación que tenían entre ellos los unió, hermanos, y en el Coliseo romano se abrazaban y se amaban, sabiendo que
iban a ser despedazados por leones. Esas mismas personas que se amaban verdaderamente, hermanos, se amaban hasta el final y se apoyaban, hermanos, cuando eran torturados, hermanos, por sus verdugos, con tal de que negaran a Cristo, hermanos. Pero ellos se mantuvieron firmes, y mucho de eso, hermanos, fue por el amor que se sentían entre ellos. Se apoyaban. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Era una situación gloriosa la que vivía la iglesia, hermanos, de la cual les aseguro que es muy difícil que entre nuestras congregaciones suceda, pero para Dios no hay nada imposible, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Denle un aplauso al Señor. Bueno, y dice, ahí está, ¿verdad? Si repartiese todos mis bienes a los pobres, diera mi cuerpo para ser quemado, y si yo no tengo una buena relación con mi iglesia, con mi hermano, con mi familia, de nada me sirve, hermanos. De nada nos sirve. Así que el desafío más grande, más fuerte que hay en la iglesia para volver a su primer amor, hermanos, es que la iglesia vuelva a vivir en koinonía, en comunión unos con otros. Vuelva a vivir una vida realmente de buenos vínculos y buena relación entre los hermanos, entre las congregaciones, entre las asociaciones. Que el mundo sepa que somos la iglesia de Jesucristo verdadera, aleluya, que está en este mundo, y que nos distinguimos por amarnos unos a otros, por apoyarnos unos a otros, por estar de acuerdo en todo, aleluya, lo que se respecta a la palabra del Señor, aleluya. Y así entonces la gente dirá, esos en verdad son la iglesia de Cristo, aleluya. ¿No le gustaría eso, hermanos? Y así llevarse bien con el hermano. La hermanita que usted tiene mucho que no le habla, ya le va a hablar, ¿verdad que sí, hermano? Y el esposo y la esposa que estaban enojados ya se van a reconciliar. Y los hijos van a volver a casa, gloria al Señor. Y los padres van a volver a amar a sus hijos, y los hijos a sus padres, hermanos. Y habrá una relación tan gloriosa en la iglesia que dirán las personas de allá afuera, no, pues ahora sí, como que se ve que las cosas han cambiado en esa iglesia, aleluya. Dele un aplauso al Señor. Y entonces la gloria del Señor se va a manifestar en la iglesia. Oh, aleluya, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Él es glorioso. Filipenses 2, 1 al 5. Fíjense lo que dice, hermanos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué dice? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, hermanitos, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda ni vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aleluya. Y luego dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos. Entonces, con cuán grandes letras el apóstol Pablo habla a la iglesia diciéndoles, hermanitos, todo lo que sea bueno, todo lo que sea limpio, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, de buen nombre, en esto mediten, en esto piensen. No hagan cosas por contiendas ni por vanaglorias. Siempre les he dicho a los servidores o a los pastores que están en nuestras misiones que no se trata de que estamos compitiendo, hermano. No se trata de que, ya en el llano son más. No, pues ahora los de Saltillo vamos a hacer más. No, pues ahora los de Tepeji vamos a hacer más. No estamos compitiendo. Se trata de hacer las cosas con humildad y con sencillez de corazón, aleluya. Se trata de que la gloria y la honra sea para Jesucristo en todas las cosas que hacemos, aleluya. Se trata, hermanos, de lograr
un verdadero vínculo espiritual entre nosotros, una verdadera relación de amor y de hermandad entre nosotros, hermanos, para que así glorifiquemos al Señor y la gente pueda dar testimonio de que Cristo está entre nosotros, hermanos. Denle el aplauso al Señor, hermano. Oh, gloria a Dios. Por eso, fíjense, dice ahí en Efesios 4, esto pues digo entonces, hermanos, esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis, dice, como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por su ignorancia en ellos, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, hermanos, no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, ¿qué dice? Desechando toda la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice, y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, hermanos. ¿Usted cree que esto no es más difícil que hacer un milagro, hermanos? Porque ya aquí estamos hablando del carácter personal, de cómo podernos unir en un solo sentir, hermanos. Cada quien tiene su propio carácter. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo, hermanos. ¿Y cómo podríamos hacerle para unir cada mente, cada corazón en un solo propósito, hermanos? Necesitaríamos poner mucho de nuestra parte y con la ayuda del Espíritu Santo. Escuche esto. Si bien aquí dice que estas son cosas que dependen ya de nosotros, dice, quítese de nosotros toda ira. No hagas esto. Ayuda, ama, perdona. Quiere decir que son cosas que nosotros debemos tomar como decisión hacer, como el eslogan que dice, vuelve a tu primer amor. El Señor nos está haciendo un llamado y nosotros tenemos que tomar una decisión de volver. Si queremos ser una iglesia como antes, en su primer amor, y tener esa coinonía tan gloriosa, hermanos, depende ya de nosotros. De quitar de nosotros la amargura, la tristeza, de perdonar, de amarnos, de unirnos, de tomar la decisión de integrarnos a una iglesia gloriosa, la cual Dios está transformando ya en estos tiempos, porque la está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. En Romanos 12:18 dice, en lo que sea posible de parte de nosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Quiere decir que ya es algo que está de parte de nosotros, hermanos. Quiere decir que la decisión de amar y de perdonar, de sanar, está en nosotros. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios?
Quiere decir que si yo voy a integrarme a una iglesia donde tiene una comunión plena, ya está en mí hacerlo. De una decisión de poder amar y perdonar, querer, apreciar, hacer las cosas para la gloria del Señor, hermanos. El que vive en su primer amor, hermanos, su vista no está en las cosas de los hombres, sino en Cristo mismo. Gloria a Dios. Por eso es que ellos pudieron vivir una vida de comunión con Dios y con los hermanos, porque su vista no estaba en lo que los hombres hacían, sino en el ejemplo que Cristo les daba. Aleluya. Su mirada no estaba en las cosas de abajo, terrenales, sino su mirada estaba en las celestiales. Aleluya. En las eternas, en las cosas eternas. Sus tesoros no estaban hechos aquí en la tierra, sino que ellos hacían tesoros en el cielo, hermanos, donde la polilla y el orín no corrompen, hermanos. Por eso ellos pudieron vivir una vida de completa coinonía, hermanos. Y quizás ese sea el problema de nosotros. Nos fijamos más en lo que está aquí que en lo que Cristo dice. Nos fijamos más en lo que dicen los demás que en lo que dice Cristo de nosotros. Ponemos nuestra mirada en las cosas de abajo y no en las cosas de arriba. Por eso, hermanos, nos enfrascamos, hermanos, en situaciones y problemas entre nosotros, de los cuales hay que estar resolviendo ya, hermanos. ¿Cuántos dan alabanzas al Señor? Y por último, ¿cuál va a ser la obra del Espíritu Santo? Dice allí en Gálatas capítulo 5, 12. Generar el fruto del Espíritu en la iglesia. Aleluya. Y este es el fruto del Espíritu, que dice: amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, y contra tales cosas no hay ley, hermanos. ¿Qué era lo más difícil entonces en el primer amor? La coinonía, hermanos. Creíamos que el predicar el evangelio era lo más difícil, porque había que ir y predicar y enfrentar a la gente. Creíamos que los milagros eran difíciles de que ocurrieran, hermanos. Pero ¿qué creen, hermanos? Lo más difícil es ponernos de acuerdo. Eso es lo más difícil. Lo más difícil es lograr que las iglesias en verdad se unan en una sola visión, en un solo llamamiento, hermanos, y en una sola hermandad, y juntas podamos lograr los propósitos de Dios, hermanos. Amén. Lo más difícil es lograr que la familia esté unida y se mantenga en comunión. Lo más difícil es hacer que el esposo perdone a la esposa y la esposa perdone al esposo. Que el esposo diga: voy a dejar esto para ya no lastimar a mi familia. Que la esposa diga: voy a dejar de ser así para no lastimar a mis hijos, a mi esposo. Lo más difícil no son los milagros, no es predicar el evangelio en todo el mundo. Lo más difícil es mantener una iglesia como al principio, donde la gente los alababa grandemente, donde la gente hablaba bien de ellos, donde la gente reconocía que habían estado con Jesús. Eso es lo más difícil, hermano. Lo más difícil es ponernos de acuerdo, comer juntos con alegría, participar en una sola visión, hermanos. Y este es un desafío para nuestra asociación, la ICIPAR, el lograr que todas las congregaciones, que son casi 3,000 congregaciones que administra nuestra asociación, lograr que todas ellas se unan en un solo propósito, en una sola visión, e impacten en este país, hermanos, y se diga: en verdad esa asociación se ha levantado para bendecir a este país. Aleluya.
Gloria a Dios. Los gobiernos aprueban leyes como la ley que aprueba el aborto y todas esas cosas. Y la iglesia no está haciendo nada de esas cosas. Nada está haciendo por cambiar el rumbo de estas decisiones. Porque no se pone de acuerdo. Porque cada quien tiene su propia forma de pensar y de ser. Porque cada asociación espera que la otra haga algo y nadie hace nada. La iglesia no se ha manifestado en los juzgados, en las cámaras de diputados y senadores. No ha manifestado nada en desacuerdo a las cosas que son nocivas para la familia. Porque no estamos unidos, no estamos en completa coinonía. Pero si en este tiempo la iglesia ha de volver a su primer amor, hermanos, entonces que se prepare el mundo, hermano. Que se prepare el mundo, porque será una iglesia poderosa, fuerte, gloriosa, hermano. Aleluya. Una iglesia que va a gobernar en este mundo, hermanos, y que va a implantar las leyes de Dios en este país y en este mundo, hermanos. Pero qué difícil es más fácil levantar al paralítico que hacer que una familia se una, hermanos. Es más fácil sanar al leproso que un matrimonio se reconcilie. Así que ya no busques milagros, ni busques otras cosas extraordinarias. ¿Por qué no buscamos la comunión unos con otros, hermanos? Aleluya. ¿Por qué no buscamos los buenos vínculos entre nosotros como familia, como hogar, como padres e hijos, hijos y padres, esposo y esposa? La iglesia, hermanos, debe vivir en una completa coinonía, hermanos. Y aquí la Biblia lo registra diciendo: ellos tenían todas las cosas en común, y el pueblo los alababa grandemente. Y no decían ninguno de ellos ser propio lo que tenían, sino que hasta vendían sus propiedades para ayudar a los demás. Esa es la iglesia que vivía un amor verdadero. El Espíritu Santo estaba con ellos. Pero ¿saben qué cosa, hermanos? El Espíritu Santo sigue estando con nosotros, y Él lo va a lograr, y nosotros lo vamos a lograr. Dice: pero pastor, ¿cómo poder cambiar a toda la iglesia? Convencemos nosotros mismos. ¿Qué les parece? Nosotros tomemos la decisión y luego seguirán adelante. Si nosotros tomamos una decisión, entonces los demás nos seguirán. Si tú tienes por algún momento el entendimiento de esta palabra, decir la iglesia tiene que vivir en coinonía, pues comienza contigo, ¿verdad? Que tú pon de tu parte. Yo lo voy a hacer, y tan va a ser mi actitud que mi esposo me va a seguir, o mi esposa me va a seguir, mis hijos también lo van a hacer. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y mis hermanos y los líderes y los servidores y toda la iglesia y todas las iglesias y toda la asociación y toda la iglesia en el mundo va a vivir una vida de coinonía poderosa. Aleluya. Y entonces se va a derramar el amor de Dios y la gloria de Dios, hermano.